Ahora vamos a ver la unión covalente, pero antes de ver la unión covalente les voy a explicar lo que vimos recién de la fórmula electrónica o estructura de Lewis, que así lo pueden llegar a ver en los libros. Fórmula electrónica, fórmula de Lewis, estructura de Lewis. En esta estructura de Lewis o fórmula electrónica, ¿qué tiene en cuenta la estructura de Lewis? Tienen en cuenta los electrones de la última capa, que tiene cada átomo en su estructura. O sea, que solamente intervienen los electrones de la última capa. Por eso yo en el ejemplo de la estructura iónica hice 7 electrones del cloro que tenía en su última capa y les dije que el sodio se fijen también en su última capa. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo este compuesto químico que es el dióxido de carbono, y les digo a ustedes, realicen la estructura de Lewis de este compuesto, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Fíjense en la tabla periódica, en el carbono, ¿cuántos electrones presenta la última capa? El carbono presenta en su última capa 4 electrones. Acuérdense que, como esta molécula es neutra, ¿qué significa? Que si ustedes ven esta molécula, la carga total de esta molécula es 0, es neutra, no presenta carga ni positiva ni negativa, por lo tanto es neutra. Entonces, el carbono presenta 4 electrones en su último nivel de energía. 2, 3, 4. ¿Sí? Ese carbono tiene que unir 2 oxígenos. Por lo tanto, ¿y cuántos electrones tiene que ganar para llegar a 8? 4, porque si tiene 4, tiene que ganar 4 electrones para llegar a 8, porque es un no metal. Por lo tanto, coloco un oxígeno acá y otro oxígeno acá. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en su última capa? 6 electrones. Por lo tanto, yo voy a hacer, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 2 al oxígeno. Se los va a dar este carbono. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto le faltan a este oxígeno? 2 electrones para llegar a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la estructura de Lewis o fórmula electrónica. Cuando yo dibujo con puntitos, cruces o de distinto color, los electrones de la última capa. ¿Sí? Así van a ser la estructura electrónica de Lewis cuando hagamos los ejercicios y yo se los dé. Así se unieron y estos son los electrones que van a compartir estos átomos. Una vez que entendieron esto, vamos a entrar al enlace covalente, que a mí se me va a hacer más fácil explicarlo si ustedes ya saben lo que es la estructura de Lewis. Y a ustedes también se les va a hacer mucho más fácil poder entender el enlace covalente. Como dijimos, el enlace covalente es la unión de 2 no metales. Se unen 2 no metales para formar la unión covalente. 2 o más no metales, pero sí o sí se van a unir los no metales entre sí. ¿Qué otra particularidad tiene la unión covalente? Que comparten electrones. ¿Qué significa eso? Si ustedes recuerdan la unión iónica, yo les dije que uno da y el otro recibe. El catión da, pierde electrones y el anión recibe electrones. Acá no.
No es que uno da y otro recibe. Acá lo comparten, son amigos, lo comparten a los electrones. ¿Sí? No va a haber uno con carga positiva y otro con carga negativa. Sí se van a formar polos, pero ya lo vamos a explicar. Entonces, acá existe que comparten electrones. No es que uno da y otro recibe. Se unen dos no metales. ¿Qué tenemos que decir? Acá tienen que tener en cuenta también el concepto de electronegatividad. ¿Qué era la electronegatividad? Lo volvemos a repetir, electronegatividad. Volvemos a repetir la electronegatividad, es la capacidad que tiene un átomo de atraer el par de electrones. Vamos a un ejemplo. Dijimos que la covalente se dividía en tres. La polar, la no polar y la dativa. Para empezar por la más fácil, para que ustedes no se aburran de esto, vamos a empezar con la no polar. No polar. Si yo digo no polar, asocien la palabra polar a polos, polos positivo y negativo, que después lo vamos a ver, que son las densidades, no lo voy a escribir acá para no confundirlo, que son las densidades eléctricas positivas o negativas. Si yo acá lo asocio a polo positivo y negativo, a mí me dice que es no polar, por lo tanto no va a tener polos positivos o negativos. Entonces, ¿quiénes van a formar la unión covalente no polar? Cuando se unan átomos iguales. Siempre va a haber átomos iguales, donde la diferencia de electronegatividad va a ser igual a 0. La diferencia de electronegatividad es igual a 0. ¿Qué significa esto? Ya se los voy a dibujar acá un poquito mejor. Vamos a borrar acá. La pizarra es chica para tener más lugar. Yo, por ejemplo, voy a dibujar el oxígeno 2, que es la molécula de oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué digo molécula? Porque se unieron dos átomos. Cuando se unen dos o más átomos iguales o diferentes, van a formar la molécula de oxígeno. Esta va a ser la molécula de ozono. ¿Sí? Después van a tener, por ejemplo, el azufre 8, que es una molécula poliatómica y que es el azufre en estado sólido. Ese, por eso le ponemos estado sólido. Otra molécula que ustedes pueden ver en los libros, que es poliatómica, es el fósforo 4, que es el fósforo blanco. Bueno, esos son ejemplos. Van a tener más moléculas diatómicas que la vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la materia, pero lo que les quiero decir es esto. Vamos a hacer la del oxígeno. El oxígeno, volvemos a hacer la estructura de Lewis, significa que dos oxígenos se unieron. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en la última capa? 6. 2, 4, 6. ¿Cuántos electrones le tiene que ganar para llegar a 8 y adquirir la configuración del gas noble más cercano a la tabla periódica? ¿Cuántos necesita ganar? 2. Acá dibujamos los electrones del otro oxígeno. Entonces, si al oxígeno este y a este le faltan 2 electrones, ¿quién se los va a dar? El otro oxígeno. Por lo tanto, acá van a compartir. Esto es lo que les quiero decir. Acá comparten los electrones, los dos
no es que uno le da y otro recibe, entonces acá se va a formar una rayita y una rayita. Por lo tanto, yo voy a tener oxígeno, doble raya, oxígeno. Y esta es la unión covalente doble. ¿Por qué doble? Porque tengo dos rayitas. Estas dos rayitas, si ustedes la ven así, ya tienen que saber que acá existen 4 electrones. 2 que me aporta uno y 2 que me aporta el otro. Esta unión química, esa unión covalente doble, no polar. ¿Qué pasa? No tiene polos, o sea, la nube electrónica que gira alrededor de esta unión gira igual en todo su entorno. No es que se vaya más para un lado o para el otro, que haya polos positivos o negativos, como había en la unión iónica, sino que acá la unión la unión covalente no polar, toda la nube electrónica está rodeando de igual manera a la unión de estos dos átomos que son los no metales.